Hola, muy buenas. Me presento, soy José Ángel Castillo Lozano. Soy profesor de secundaria y además soy doctor en Historia Antigua con una tesis que versa sobre la figura del usurpador en la tradición literaria católica del Reino Visigodo de Toledo. Bien, en primer lugar, antes de empezar esta charla, me gustaría agradecer al Grupo de Investigación Observatorio de Religiones Comparadas y la Asociación de Jóvenes Investigadores en Ciencias de Religiones que han tenido a bien invitarme en este interesante ciclo de conferencias, ya que la situación tan excepcional en la que nos encontramos pide que todos nos solidaricemos y todos pongamos nuestro granito de arena, y yo espero poder aportar esa pequeña ayuda grabando esta charla para uso y disfrute de personas que estarán en sus casas sin saber qué hacer, y entonces creo que es una bonita y bella iniciativa donde todos ponemos nuestro hombro para poder ayudar en este confinamiento que nos han dicho que es bueno por parte de las autoridades pertinentes. Bien, el tema de esta conversación, de esta charla que voy a tener hoy con vosotros, es sobre la batalla de Carcasona, librada en el año 589, en el siglo VI, entre los ejércitos francos y los ejércitos visigodos. ¿Y por qué el tema de esta conferencia? Pues bien, eso va a ser algo que vamos a ir viendo a continuación. Bien, en un principio, el contexto histórico en el que nos encontramos es el de un reino visigodo de Toledo recién convertido al catolicismo por parte del rey Recaredo en el tercer concilio de Toledo. Los concilios de Toledo eran como una especie de asamblea donde se reunían los magnates del reino junto con los obispos. Bien, ¿por qué van a librar un combate, por qué van a librar una batalla estos francos con el reino visigodo de Toledo? Pues bien, desde un principio siempre las relaciones entre francos y visigodos habían sido muy tensas. Incluso ya desde Williers, donde los francos expulsaban a los visigodos de Tolosa, ¿vale? Que estaría más o menos aquí donde estoy señalando. Bien, el reino visigodo de Toledo, los visigodos consiguieron defender una pequeña franja más allá de los Pirineos, que es la zona de la Narbona. Bien, los francos estaban divididos en diferentes reinos, entre los cuales más importantes nos encontramos con Neustria, Austrasia y con el reino de Borgoña. Bien, con Austrasia Recaredo había conseguido solucionar las relaciones diplomáticas, puesto que su hermano se había casado con Ingunda había fallecido, pero bueno, Recaredo se desposará con Clodosinda, que realmente es un proyecto que nunca va a fructiferar, pero ya es una muestra de Recaredo de intentar suavizar estas relaciones, y aparte le pagará lo que llamado el precio de la sangre, la fay de la Wervel, que son conceptos germanos, para intentar solucionar este problema con el reino de Austrasia y con la reina Brunegilda, que a su vez era hija de Goswinta, que era una reina que también hubo aquí en el reino visigodo de Toledo. Bueno, ya sabéis que todos estos temas de de las relaciones y de los matrimonios entre casas reales siempre son bastante complicados y bastante enrevesados. Pero bueno, eso es un poquito la aproximación. Sin embargo, todas las buenas relaciones, o por lo menos todo ese entendimiento y esa pacificación que había entre Austrasia y el reino visigodo de Toledo, va a ser justo lo contrario con respecto al reino de Borgoña liderado por Gontrán. ¿Y por qué? Porque Gontrán siempre había ambicionado la zona de la Narbonense, que es esta que os señalo aquí. Y es aquí donde se van a librar estos enfrentamientos. Pero antes de la batalla a la cual nosotros nos vamos a ocupar y que va a ser axioma de esta charla, ya hubieron conflictos que preceden a nuestra batalla, ¿vale? Conflictos tanto en el reinado del rey Leovigildo como en el reinado de su hijo Recaredo. De hecho, aquí es una fuente que os traigo, que es Juan de Víclaro, que es uno de los grandes cronistas que tiene el reino visigodo de Toledo, y que además tiene una ventaja, y es que Juan de Víclaro es testigo directo de todos los acontecimientos habidos y por haber en el reino de Leovigildo y en el reino de Recaredo. De hecho, aquí tenemos como el rey Leovigildo, ante una posible invasión de los francos, aquí ponen los francos en general, pero seguramente esté refiriéndose únicamente a esos francos liderados por el rey de Borgoña que os he explicado anteriormente, van a intentar invadir esta zona, ¿vale? Y aquí es interesante porque sí que nos dice que ocupa o toma dos fortalezas, ¿vale?
Una se llama Odierno, pero de la otra no nos dicen los nombres. Sin embargo, por comparación con Gregorio de Tours, que es un historiador franco, creemos que ese castro que se toma por la fuerza de las armas, esa fortaleza que conquista Recaredo, va a ser Carcasona. Pero esto no va a ser la única intentona que van a tener los francos, porque ya en época de reinado de Recaredo, vamos a tener que Desiderio, era un conde, ¿vale? Va a intentar invadir también esta zona y él va a morir con muchos de sus soldados ante la defensa de Recaredo. Noticia que también nos refleja Gregorio de Tours en su historia Francorum. Pero estamos viendo una serie de precedentes, pero realmente cuando se inicia esta batalla que va a ser nuestra protagonista, la batalla de Carcasona, pues bien, la batalla empieza con un alzamiento arriano contra Recaredo. Y aquí os lanzo una pregunta, ¿alzamiento religioso o político? ¿Por qué? Porque bueno, no sé si lo sabéis, pero anteriormente el reino, hasta época de Recaredo, hasta el tercer concilio de Toledo, como os he explicado anteriormente, había sido arriano. El arrianismo es una herejía en los cuales, pues no sé, por ejemplo, una de la diferencias más claras con el catolicismo es que no creen en la Santísima Trinidad. Entonces, Recaredo, en un intento seguramente de atraerse a las élites hispano-romanas, va a convertirse a catolicismo. Aquí tenéis un bello cuadro, anacrónico, pero por ello no implica su valor artístico, de Muñoz de Graín, donde hace referencia pues, a esta conversión de Recaredo del reino. ¿Por qué hablamos entonces de rebelión arriana? Porque a Recaredo le van a estallar diferentes rebeliones seguramente de antiguas élites arrianas, pero no por motivos religiosos, sino por motivo de que a lo mejor al Recaredo al fundar o al establecer nuevas alianzas, sus privilegios podían verse opacados, es decir, podían verse eliminados. Y por eso se van a alzar. Porque a la rebelión de granistas, vildigernos y estos que van a estallar en la Narbonense, también tenemos otras rebeliones, por ejemplo la del obispo Suna. Tenemos una rebelión de Goswinta, de la antigua reina que os he comentado anteriormente. Pero realmente son religiones que estallan desde un punto de vista más político que religioso. En cualquier caso, antes de empezar a hablar sobre la batalla, tenemos que tener en cuenta cuáles son los bandos que se van a enfrentar. Por un lado tenemos el bando visigodo, donde el enviado por Recaredo para sofocar esta rebelión va a ser el duque Claudio. Claudio, ya su propio nombre lo indica, es un noble de origen hispano-romano, seguramente católico, y además hombre fuerte de Leovigildo y de Recaredo. De hecho, es la imagen del servidor fiel, competente, versado en el arte de la guerra, que va a tener él mismo un ejército privado que no va a dudar en poner a disposición de los reyes, como aquella vez que el obispo Suna en Mérida va a intentar rebelarse contra Recaredo y contra el obispo católico de la ciudad masona, y va a ser este Claudio quien consiga sofocar esta rebelión. Por lo tanto, estamos viendo un hombre bastante importante dentro del organigrama estatal del reino. De hecho, todo esto se ve refrendado con una carta muy posterior a los acontecimientos que envía el Papa romano, el Papa católico, el Papa del Vaticano, Gregorio Magno, que le va a enviar una carta a este personaje en un tono muy halagador para que facilitase la tarea de un enviado suyo. Por lo tanto, estamos viendo que realmente este Claudio era un personaje muy importante dentro de los estamentos del reino. Y va a ser a él, a su servidor fiel, quien Recaredo envíe para sofocar la rebelión de estos usurpadores, de estos tiranos godos, que a su vez también van a recibir la ayuda de un ejército franco, el ejército franco encabezado por Bosón. Si os estáis dando cuenta, hay un esquema muy particular y muy marcado, porque por un lado nos encontramos a Claudio, que es un dechado de virtudes, es una persona fiel, católica, misericordiosa, humilde, eh, que no duda en prestar ayuda de una manera desinteresada, y por el lado contrario nos encontramos a los, si me permitís el término, a los malos malísimos, que eran los tiranos visigodos, que se rebelaban contra el rey, por lo tanto rompían un juramento de fidelidad, y por lo tanto no solo era un crimen, por así decirlo, terrenal, sino que incluso ascendía a las esferas sacras, ¿no? Porque iban en contra de Dios. Y también tenemos un ejército franco que también son
seguidores, ¿vale? De estos tiranos, de estos usurpadores, y por lo tanto vemos un esquema literario muy marcado donde por un lado nos muestra un buen bando con todas sus virtudes y por otro lado nos presenta a sus enemigos con todos esos defectos que a su vez no hacen sino realzar las virtudes del primer grupo, las virtudes del mundo visigodo. Y van a ser estos dos bandos los que se enfrenten en la batalla de Carcasona. Las fuentes visigodas ponen de relieve con gran satisfacción la gran desproporción que existía entre los ejércitos conformados por los rebeldes godos, aquellos que hemos dicho, ¿no? Granistas, viligernos, etc., y los francos encabezados por Bosón, frente a los godos liderados por Claudio, por ese general que Recaredo manda para sofocar esta rebelión. La cifra de los enemigos de Recaredo ascendía, según las fuentes visigodas, a casi 60.000 armas, ¿vale? Contra únicamente 300 godos. Las cifras son exageradas. Esto es algo típico en las fuentes antiguas. Siempre para realzar una victoria siempre se tiende a exagerar las cifras en pos de una mayor victoria. Pero aún así nosotros no queremos parar en la cifra de los 300, ya que esto no deja de ser un préstamo bíblico que toma el viclarense, porque es Juan de Víclaro quien esto lo proporciona, del libro de los jueces, que es un libro que compone el Antiguo Testamento. Y esto es un carácter simbólico, tiene un carácter simbólico muy fuerte. ¿Por qué? Porque le da ese barniz veterotestamentario, permitiendo de esta forma la equiparación del pueblo godo con el pueblo del Israel del Antiguo Testamento, creando de esta manera una base intelectual que mostraba que la victoria de Claudio se había producido gracias a la intervención divina provocada por la reciente conversión de Recaredo. ¿Por qué? Porque este número se trata de un lugar común en la literatura cristiana, al hacer alusión a un verdadero ejército de Cristo, como dice la fuente antigua, la militia Christi, al tiempo que se proyectaba hacia Jesús calificativos propios de un jefe militar. Y por extensión también se le proporcionaba estos atributos a el enviado de Recaredo, que era Claudio. Por lo tanto, estamos observando también la utilidad que tiene la Biblia como espejo de príncipes, como espejo donde mostrar las virtudes de estos personajes. Ahondando más en el significado de este número, observamos cómo es la imagen de la cruz, ya que en la numeración griega 300 se escribe con una tau, lo que indica la utilización de un símbolo común de la patrística, y esa alusión a la Santísima Trinidad. Por el contrario, los enemigos de Gedeón, los enemigos de Claudio, también por extensión, que son identificados en este pasaje con los francos, con los usurpadores, son una imagen del diablo, y la muerte a quien Cristo y los cristianos deben enfrentarse continuamente y todos los días. Es más, en los escritos patrísticos la imagen del demonio se asocia con aquellos que ostentan de forma ilegal el poder, como también pasa aquí, teniendo en cuenta que el conflicto estalla por una sedición, por una traición de nobles locales contra el gobierno de Recaredo. En consecuencia, hay un desarrollo muy marcado entre el ejército de Cristo y el ejército del demonio. De ahí el título de la conferencia, como vaticiné al principio de la charla. Además, este esquema está muchísimo más presente por la naturaleza de la fuente en la vida de los padres emeritenses, puesto que implanta un esquema donde los enemigos de los godos son incitados por el diablo directamente, mientras que la fuerza de Recaredo y Claudio la dirige el mismo brazo de Dios, que permitirá que tras estas batallas las huestes del demonio sean derrotadas, sean aplastadas y estalle una paz duradera. Fijaros, este es el esquema que nos presenta continuamente las fuentes literarias. Realmente la estrategia de combate apenas aparece, no es lo que importa. Y lo que importa sí es el resultado, esta concepción mental, intelectual de la cual estamos hablando. ¿Por qué? Porque el resultado final de la batalla va a ser algo totalmente apabullante. Por ello no nos ha de extrañar la apasionada reacción de San Isidoro, que dijo que nunca en España, aquí, bueno, abro paréntesis, él habla de Hispania, no habla de España como país, cierro paréntesis, dice que nunca se dio victoria alguna mayor y más fuerte que esta, ¿vale? Y de hecho se dice que esta victoria se consiguió gracias a
aparte de las virtudes militares de Claudio, por la intervención divina, y así lo recogen las fuentes. Por ejemplo, los historiadores y cronistas visigodos no dudarán en que el logro de Claudio, y por extensión de Recaredo, llegará por el auxilio de la fe, como dice San Isidro de Sevilla, puesto que no es difícil a Dios otorgar la victoria, como dice Juan de Víclaro más abajo, ¿vale? Pero es más, incluso también se observa que la vida de los padres emeritenses lo dicen. ¿Qué dicen? Pues dicen que esta victoria es por la tremenda y extraordinaria venganza de Dios y cómo con su propia mano quebró a los enemigos de la fe. Por añadidura existe una carta, que aquí la tenéis, ¿vale? Es decir, para alejar un poquito de lo que son las obras intelectuales, para que veáis que también hay una concepción terrenal de esto, y vemos una carta de Isidoro respetándole a Claudio que su triunfo no viene sino por la gracia de Dios. Esto nos hace partícipe de cómo Dios fue un sujeto activo de la victoria goda sobre los contingentes enemigos, según siempre el pensamiento historiológico de estas fuentes. Por lo tanto, en el caso en que nos ocupamos, esta providencia, Dios será el que otorgue la victoria, esta titánica victoria. En consecuencia, al analizar estos acontecimientos reflejados en estas fuentes literarias, tenemos que tener en cuenta que estos enemigos de los godos serán castigados y serán juzgados no solo por la justicia terrenal, sino por la divina, ¿vale? Y por lo tanto estamos hablando de que realmente un campo tan terrenal, tan político y tan social como la guerra, en el caso de la antigüedad tardía, incluso anterior y posterior, se va a tender a sacralizar. ¿Entendido? Por lo tanto, la visión de las fuentes visigodas va a ser muy marcada, y es esto que estamos comentando. Los visigodos van a obtener la victoria por una sencilla razón, porque son el pueblo enviado por Cristo. Y por lo tanto, Dios va a proteger a su pueblo elegido, como si de un pueblo de Israel veterotestamentario se tratara, ¿vale? Como si hubiera un nuevo Moisés. Dios va a defender a su pueblo. Y por lo tanto va a otorgar la victoria a los visigodos, y más teniendo en cuenta la reciente conversión de Recaredo al catolicismo. Y esta es la visión que va a tener esta batalla aquí dentro. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios se constituye como categoría histórica, y va a ser Dios quien disponga el destino de la humanidad. Si se consigue una victoria va a ser por la voluntad de Dios. Si se envía una peste, y con esto no quiero remarcar lo contemporáneo de coronavirus, va a ser un castigo enviado por Dios, etc. Eso va a ser la visión que tenga Gregorio de Tours. Acordado que lo he mencionado, por lo tanto tampoco quería dejarlo de lado, pero Gregorio de Tours, un franco, que escribe también en esta época, va a achacar la derrota de los francos no a las enormes virtudes de los visigodos, porque los visigodos eran pueblo de Dios, etc., sino va a remarcar que la derrota de Gontran va a venir por un castigo de Dios, puesto que Gontran se habrá alejado de la recta senda que conduce al Señor. ¿Vale? Entonces, en definitivas ocasiones, ¿vale? Y ya para ir concluyendo, básicamente nos encontramos en esta batalla con un esquema literario muy marcado, ¿vale? Que lo único que hace es reforzar la figura del rey ungido, del rey sacro, del buen cristiano que es Recaredo. ¿Por qué? Porque por un lado nos encontramos a los visigodos, como hemos dicho, todos llenos de virtudes, fieles, misericordiosos, bondadosos, piadosos, etc. Y por el otro lado, por el otro bando, nos encontramos a tiranos, incompetentes, traidores, usurpadores, gente pérfida, gente cobarde, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es decir, el esquema literario en ese aspecto está muy marcado. Pero es que cuando aparecen los acontecimientos observamos que directamente Dios, o mejor dicho, directamente en el pensamiento de la fuente literaria, va a ser Dios quien otorgue la victoria, ¿vale? Y va a otorgar la victoria porque los visigodos se van a constituir como su nuevo pueblo elegido. Estuvieron los judíos, los romanos, y ahora ¿a quién le tocaba el turno? Le tocaba el turno a los visigodos. O eso es por lo menos ese discurso oficialista que nos quieren proporcionar las fuentes literarias visigodas. Sobre todo en este caso, San Isidoro de Sevilla y Juan de Víclaro, ¿vale? Y por último, la última idea que lanzo aquí un poquito a modo de debate es que el juicio de Dios, es decir, la voluntad de Dios, la providencia, se va a constituir como categoría histórica. Y la batalla, ¿vale?
la guerra se va a sacralizar. ¿Por qué? Porque nos encontramos ante un proceso de sacralización, donde se impone un esquema pecado-castigo, es decir, los usurpadores se rebelan, cometen un castigo y por lo tanto serán castigados. Y esto subyace a los juicios de Dios que venimos considerando, y que podría tratarse un poquito como el origen de toda la mentalidad y la antropología cultural de la edad antigua, de la tardoantigüedad, ya cristianizándolo un poco, de la edad media, incluso de épocas posteriores. Y con todo ello, pues muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya gustado, que le haya hecho pasar un buen rato o por lo menos un rato entretenido. Y no olvidéis que hay que hacer caso a la autoridad pertinente y que esta iniciativa son un modo de llevar esto a cabo. Pues nada, muchísimas gracias, espero que se encuentren muy bien, quédense en casa y disfruten en la medida de lo posible de estas semanas confinados en casa. Aprovechen para leer, ver cine, ver películas, tener este tipo de iniciativas. Por ejemplo, también hay muchos cantautores que están haciendo conciertos en streaming. Por ejemplo, Ismael Serrano canta esta noche, no, o cantó hace un par de días, ¿vale? Es decir, entreténganse como puedan porque es una situación excepcional y no se preocupe que de todo se sale. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte para todo aquel que me haya escuchado y eso. Hasta luego.